nunca podemos hablarle a todas las personas de la misma manera, pero particularmente nunca podemos hablarle a un consumidor o a un cliente como si fuéramos nosotros, con tal que ese buyer persona sea exactamente igual a nosotros, pero es muy poco probable que se parezca a ti. Bienvenidos a un nuevo capítulo del Lado Oscuro de la Comunicación, el podcast donde te hablamos de todo lo que está detrás de cámaras de las empresas, eso que pasa en el backstage y que nadie te quiere contar. El día de hoy vamos a hablar un poquito sobre no le hables a todos por igual. ¿Qué significa esto? Probablemente te estés preguntando si eres un emprendedor o si trabajas en una empresa, no importa el tamaño que tengas, de qué va o de qué va a tratar este capítulo. Y la realidad es que cualquiera de nosotros, si trabajamos para crear productos o para generar servicios, no importa cuál de los dos focos sea, necesitamos entender a quién le hablamos. Recientemente he visto con mucha preocupación cómo hay muchas marcas, no solo en Venezuela, sino a nivel mundial, están trabajando en comunicarle a sus clientes o a sus consumidores más o menos de la misma manera. Es decir, todos llegan a un mismo resultado, todos buscan que se venda más. Todos queremos, evidentemente, vender más. Eso es una, meta para cualquiera de los que está detrás de un negocio, porque si no, el negocio no va a ser sustentable, etc. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando nosotros no nos ponemos en los zapatos del que realmente está consumiendo el producto, es donde empiezan a haber esas desconexiones y esos cruces de cable, como dice uno, dentro del proceso de comunicación. Vamos a dar un ejemplo. Imaginémonos que yo soy el gerente de mercadeo de una empresa y voy a ofrecer un producto que tiene que ver con alimentación. Pero ese producto de alimentación ni siquiera yo lo consumo, porque no es un producto que yo lo pueda consumir, primero porque soy intolerante, segundo porque no se parece a mí el target del producto y tercero porque es que ni siquiera lo meto dentro de mi dieta diaria. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo pienso, tengo dos posibilidades, o pensar en un buyer persona o un target de consumidor para hacer toda mi campaña comunicacional que se parezca a mí, que no tiene nada que ver con el producto, o por el contrario, pensar en quien realmente compra este producto. Entonces sí, probablemente tenga que hacer un poquito más de trabajo de investigación, tenga que salir a la calle, porque tenemos que salir a la calle, no está bien que pasemos todo el día metidos en una computadora trabajando, necesitamos entender al consumidor y no solo entenderlo a través de encuestas, de lo que nos dicen, o entenderlo a través de lo que nos dice nuestro equipo de trade. Nosotros mismos tenemos que salir a la calle, no importa el trabajo que tengas, necesitas escuchar a tus clientes. Y ese cliente te va a decir qué le gusta, qué no le gusta, dónde se mueve, dónde no se mueve, qué tipo de combinaciones incluso de ese alimento pudiera darse, etc. Entonces yo tengo dos posibilidades. Tengo la de la posibilidad del gerente, que simplemente ve una información y coloco toda una activación, campañas, etcétera, para un perfil que se parece a ese gerente, o tengo el del gerente que sí decidió salir a la calle, dedicarle más tiempo y poder hacer un trabajito un poquito más específico, quizás más dilatado, pero más específico y va a lograr un objetivo más atinado. ¿Cuál es la diferencia de estos dos? Hay varias. Este no necesariamente le está dedicando un tiempo importante al trabajo de calle, este sí. Este está utilizando un mecanismo muy sencillo que es el de validación de un buyer persona, pero pareciéndose a él. Es como si tuviéramos un espejo. Mi cliente es como yo, como lo que veo en el espejo. Este, al contrario, está entendiendo y escuchando lo que su público le está diciendo. Este probablemente va a tener más éxito. ¿Por qué? Porque tú puedes tener una superactivación, puedes tener una campaña fabulosa y espectacular, pero si saliendo de esa campaña, de esa activación, de todo el esfuerzo comunicacional que haces, no tienes un solo comprador que se parezca a ti, es decir, no vas a tener ventas, estás haciendo que toda esa inversión de dinero y de tiempo se vaya literalmente a otro sitio como la basura. ¿Por qué? ¿Y por qué tan duro este statement? A veces como comunicadores y sobre todo los que trabajamos en estas áreas de marketing, de comunicación, mercadeo y todos los nombres que querramos darlos, porque además hay muchas maneras de verlo, queremos tener el lado como más corto. O sea, ¿cuál es el camino más corto para lograr un objetivo? Porque no tengo tiempo, porque estoy súper saturado, porque no tengo equipo, porque no tengo apoyo. El problema es que utilizar ese camino muy corto va a hacer que los resultados en el corto, mediano y largo plazo no sean los deseados. ¿Y qué va a pasar? Que vamos a afectar nuestra reputación porque vamos a ser el típico gerente o el típico director o coordinador que esté encargado que siempre tuvo la vía fácil y nunca se dedicó a escuchar y atender a otros. Entonces mi primera conclusión es que nunca podemos hablarle a todas las personas de la misma manera, pero particularmente nunca podemos hablarle a un consumidor o a un cliente como si fuéramos nosotros, con tal que ese buyer persona sea exactamente igual a nosotros, pero es muy poco probable que se parezca a ti.
El segundo punto importante, y esto va súper de ese otro lado oscuro de la comunicación, es que en muchas empresas pensamos, y no importa el tamaño, de verdad, no importa el tamaño, que solo tenemos que hablarle a nuestros clientes o a nuestros consumidores. Y ese es uno de los principales errores que tenemos como negocio. ¿Qué pasa? Cuando nosotros tenemos un negocio, puede ser chiquitiquito o puede ser más grande. Evidentemente, mientras más grande, más complejo y más audiencias tenemos que tratar, necesitamos hablar con una cantidad de gente importante. Y es lo que se llama en comunicación estratégica la licencia para operar, que es todas esas personas que hacen que tú puedas operar tu negocio. El que te da el permiso regulatorio, el que te ayuda con tus finanzas, el que hace que tú puedas estar colocado en un sitio y la gente que está en la comunidad te acepte, el que tú puedas salir en un medio de comunicación, el que tengas un proveedor que sea eficiente y vaya manejado dentro de tus costos y así muchas audiencias. ¿Qué pasa acá? Cada una de estas audiencias funciona totalmente distinto. Así como al cliente, al consumidor tenemos que hablarle súper marketeramente, al gobierno no podemos hablarle así, a la comunidad no podemos hablarle así. Es decir, cada una de las audiencias se maneja de una manera totalmente distinta. ¿Qué pasa acá? Veamos el ejemplo. Si nosotros, por ejemplo, tenemos una empresa mediana de unas 100, 200 personas, digámoslo por ahí, y tenemos que hacer una comunicación interna antes de hablar para nuestros clientes y nuestros consumidores, nosotros necesitamos entender que todo ese cúmulo de personas, es decir, esas 200 personas aproximadamente, son las que más nos conocen en la vida. Tienen todos nuestros procesos, tienen toda nuestra información y por ende, si nuestra comunicación no es empática y parecida a esas personas, a lo que les duele, a ese punto de dolor, vamos a perder por completo esa comunicación. Es muy distinto si, por ejemplo, nosotros somos una empresa que tiene un sindicato. El sindicato tiene unas características totalmente distintas donde tenemos que atinar exactamente cada una de las palabras que queremos decir porque ellos se rigen por un reglamento como tal. Luego, si queremos ir a un medio de comunicación, a muchas de las personas con las que yo hablo me da mucha curiosidad porque me dicen, wow, es que me llamaron para una entrevista de radio o me llamaron para hacer esto en un podcast y les da pavor ir. Y yo le digo, pero ¿por qué te da miedo? Si hablas súper bien, si tú eres súper sociable, si te manejas muy bien desde el punto de vista, digamos, del público. Y me dicen, bueno, pero es que no me atrevo a hablarle a tantas personas a la vez. La realidad es que hablarle a un público a través de un medio de comunicación no es sencillo, porque evidentemente tú estás hablando con un interlocutor que es tu periodista o es ese intermedio que está allí, o estás hablando con el podcaster, es decir, siempre hay un intermedio, pero lo que está detrás es un cúmulo enorme de personas. Entonces, todo lo que tú vayas a comunicar con tu comunicación no verbal, es decir, el movimiento de tus manos, cómo están viendo tus ojos, absolutamente todo está comunicando. Pero tú tienes que entender que tú no le hablas al periodista y ahí es donde exactamente tenemos que hacer el punto específico. Nosotros le estamos hablando a la audiencia, al que está escuchando. Entonces no trates de hacer sentir mejor al periodista, al contrario, llévate un guión, prepárate para hablar y comunicarte con el periodista, pero para realmente llegarle a tu audiencia, que es toda esa gente que te está viendo y toda esa gente que te está escuchando. ¿Y qué pasa acá? Normalmente no se agradece. Tú ves, por ejemplo, entrevistas donde llega directamente esa persona, agradece al periodista, pero no agradece a la audiencia. ¿Y quién es realmente el que consume el contenido? La audiencia, no es el periodista. El periodista te está invitando como un intermediario para darte el espacio porque es una persona súper valiosa, súper preparada, pero que te está haciendo el pase para que tú puedas hacer llegar tu mensaje. Y ahí es donde empezamos a ver los diferentes formatos. No todo el mundo comunica exactamente igual a todo el mundo y tenemos que entenderlo. Y ahí empieza un tercer punto que tiene que ver con los patrones de cada una de las personas con las que hablamos. El primero, como decíamos, tiene que ver justamente con entender a quién le estás hablando, cuál es tu buyer persona, que no todos somos iguales y no se tiene que parecer a ti. El segundo, entender que hay distintos tipos de audiencia, que no es solamente hablarle a clientes y consumidores, que hay un sinfín de audiencias que tienes que mapear y tienes que saber cuál es el tono, la aproximación y el tipo de mensaje que vas a hablar con cada uno de ellos. No, por supuesto, sin parecerte a ti o que sin tu propuesta de valor sea otra cosa totalmente distinta. No, tiene que ser que vaya en línea con lo que somos. Y lo tercero tiene que ver justamente con entender los patrones que tiene esa persona. Justamente lo venimos hablando en las últimas semanas y hace poco di una conferencia y lo veía. Y es que siento que quizás muchas empresas encasillan mucho a las personas, es decir, a las personas a las que les hablan en generaciones. Que si eres boomer, que si eres Z, que si eres millennial, que si eres centennial, etc. Y sí es cierto
que tenemos unas características muy particulares. Por ejemplo, yo entro cronológicamente dentro de lo que se llama millennial, pero yo siempre digo que yo tengo muchas cosas de boomer o muchas cosas incluso de los más jóvenes, pero no por eso soy exactamente como un patrón. Sí me parezco bastante, pero no soy exactamente como un patrón. ¿Y por qué les digo esto? No solo tiene que entrar eso. Imagínense una persona millennial y me ponen al lado dos personas millennial adicionales, pero los tres somos de distintos países, con distintas culturas, con distintos intereses e incluso distintas maneras de hablarnos. ¿Qué pasa allí? Es justamente a donde quiero ir. No solo debamos ir por lo que es el criterio de una generación. Tenemos que entender cuando hablamos con otras personas que debemos ver la generación, la idiosincrasia, incluso el nivel socioeconómico, el tipo de vida que tiene esa persona. Incluso hay países donde son tan grandes, por ejemplo México es un país tan grande que incluso en la capital, que tiene tantas personas, creo que son más de 10 millones de personas, uno necesita hablarle exactamente igual a todos. No, necesitas hablarle de manera segmentada y puede ser del mismo año, del mismo día, pero no parecerse en absolutamente nada. Entonces tratemos de romper un poco los moldes y los esquemas y no nos sigamos llevando solo por una tendencia, sino también por entender nuevamente lo que estamos escuchando y viendo en la calle para poder entender a esa persona con la que queremos hablar. Y acá les traigo a colación un comercial que aquí la verdad es viejísimo y probablemente me estén sacando la cédula por allí o como dicen en otros países el documento de identificación para saber mi edad. Pero les voy a contar una historia. Yo hace mucho tiempo trabajé en una empresa a la cual admiro muchísimo por el nivel de trabajo que hay detrás, el nivel de estructura, bueno, con la persona que trabajé que era espectacular, que era Coca-Cola Servicios. Y Coca-Cola Servicios, en ese momento en el que yo trabajaba, se estaba llevando a cabo el Mundial de Fútbol. En el Mundial de Fútbol hace unos 14 años aproximadamente. ¿Qué pasa? Ellos le habían apostado todo su capital, a todo el presupuesto completo de mercadeo, de marketing, de comunicaciones a un equipo de fútbol. Y ese equipo de fútbol pierde en los octavos de final. Se quedan, evidentemente, como decimos acá en criollo en Venezuela, ponchados, pero como impactados, vamos a decirlo así, y lo que pasa allí es, bueno, tenemos que hacer algo, porque todo lo que habíamos invertido para hacer eco durante varios meses desapareció en tan solo 2 semanas. Y la empresa tomó la decisión de con un presupuesto súper bajo, no recuerdo exactamente el monto, pero era bastante bajo, y dijeron, bueno, tenemos que sacar al aire pues una campaña que evidentemente pueda integrarnos otra vez. Además que había, por supuesto, las típicas riñas del fútbol que todos conocemos. Y en ese momento sacaron una campaña que se llamó Para Todos, y era una campaña donde utilizaron latas, botellas, pero sobre todo muchísima creatividad. ¿Y por qué muchísima creatividad? Porque justamente no le hablaron a todo el mundo igual. Le hablaron a cada quien con un mensaje distinto, pero dentro de una misma campaña. Era una campaña donde tú veías el para todos, para los grandes, para los chiquitos, para los gordos, para los flacos, para los... Bueno, y si la pueden ver, de verdad que los invito a que la vean y que puedan interpretarse y meterse en ese mundo, porque es el perfecto ejemplo de una campaña donde no se le habló a todo el mundo por igual, donde con muy poco presupuesto, pero con mucha imaginación, entendimos perfectamente que cada una de las personas que es nuestro oyente, nuestra audiencia, nuestro consumidor, puede conectarse con algo y no necesitamos ser para nada complicados en cada una de esas historias. Dentro del mundo de las comunicaciones, específicamente de la comunicación estratégica que va de la mano con todo esto de entender a cada una de las audiencias de una manera distinta, hay un punto importante que es lo que se llama el mapa de stakeholders o el mapa de audiencia. Y yo se lo súper recomiendo. Imagínense una tablita donde ustedes colocan cada una de las personas con las que van a hablar y empiezan a vaciar esa tablita, bueno, con todo. Métanle toda la información que ven. Qué le gusta, qué no le gusta, cómo le gusta, qué le deja de gustar, etc. De hecho, hace muy poco estábamos grabando un episodio para una cápsula muy pequeña para mis redes sociales y justamente empecé a agarrar como una cantidad de elementos y probablemente las personas que estaban grabando conmigo dijeron, ¿para qué estar haciendo esto? Pero les voy a explicar por qué. Quería explicar justamente lo que debemos hacer cuando entramos, por ejemplo, a una oficina de algo. Imagínense que ustedes se van a reunir con una persona en un café, en su oficina, en cualquier espacio, no importa dónde. Lo primero que tienen que hacer cuando van a ese sitio es entender qué es lo que está alrededor de esa persona. Cómo se viste, cómo habla, qué toma, qué le gusta, qué no le gusta, qué consume, qué no consume. Y si estás en su oficina, pues aún mejor. Porque puedes empezar a ver los elementos que pues tiene alrededor de esa persona. Fíjense lo que me pasó a mí hace muchos años, y cuando le digo muchos es más de 16 años. Yo estaba súper chamita, súper chiquita, y me acuerdo que me mandaron a una reunión con un gerente general de una empresa bien grande, sola, porque la persona con la que yo iba a ir se había enfermado. Bueno, ve tú y monta la estrategia con el gerente.
Y yo decía, pero este señor no me va a prestar atención. Claramente soy una persona súper joven, tendría como 22, 23 años allí. Y dije, no me va a prestar atención. Entonces dije, tengo que buscar una fórmula donde no sea que yo me vea como más impositiva del conocimiento que tengo, porque tampoco lo consideraba así, estaba en un proceso de transición normal de aprendizaje, donde por supuesto que me podía equivocar, porque todos nos equivocamos, y yo decidí jugar a algo distinto, que era entender todos los elementos que había en la oficina de ese señor. En lo que yo entré, claro, hay que admitir que ese señor me la puso fácil, porque yo entré en esa oficina y había béisbol por todos lados. Habían guantes de béisbol, pelotas de béisbol, fotos con los hijos de béisbol. O sea, él literalmente tenía tatuada la palabra béisbol acá. Y yo dije, bueno, yo no sé absolutamente nada de béisbol y hoy por hoy me encanté al estadio a ver los partidos, pero para disfrutar y más nada, porque no tengo ni idea de cómo se mueve nada. Y lo que hice fue, bueno, a este señor le gusta esto, yo voy a hacer como un pequeño brief en esta reunión de hoy, voy a levantar cierta información, pero definitivamente para la segunda reunión me voy a preparar. Me fui de mi reunión, todo súper corporativo, muy bien, muchas gracias, nos vemos otro día, perfecto. Cuando vuelvo a una reunión, la siguiente semana, ya yo me había metido un puñal de todo lo que significa el béisbol, la base, el home run, todo, me lo sabía de memoria en ese momento. Y llego y le explico la estrategia que yo le quería presentar, es decir, la estrategia de comunicación que le íbamos a presentar a la empresa, cero del mundo corporativo, sino se la expliqué como si estuviéramos en un estadio de béisbol, donde cada una de las bases estaba jugando un rol. Si metías un home run, evidentemente era lograr absolutamente todo lo que querías con tu comunicación y así. Ese señor entendió perfecto la estrategia. Yo no sé si él pensaba o no pensaba que yo era muy joven o no era muy joven, pero lo que es que resultó fabuloso. Entramos como agencia en ese momento, porque era una licitación, y la verdad es que entramos, yo estoy segura que porque el señor se conectó 100% con un lenguaje. ¿Por qué? Porque yo no pensé en lo que a mí me gustaba. De hecho, yo soy fanática del tenis y del fútbol. Y mi vida es en torno a eso porque, bueno, tengo familia española y evidentemente pues va mucho hacia esa línea. Pero yo dije, aquí hay dos opciones. O yo hablo de lo que yo considero que me gusta hacer, o me gusta ver, o me pongo en los zapatos del otro. Y al ponerme en los zapatos del otro, entendí claramente que eso pasó así, rapidito. Me conecté y ese señor de ahí en adelante tuvimos una relación laboral súper positiva, siempre hablábamos más o menos en los mismos términos. Él, de hecho, cuando me quería contar algo que pasaba en ese lado oscuro de la comunicación, me decía, bueno, es que eso es como una base, pero cuando te manda un strike, o sea, hablamos todo el tiempo en ese lenguaje y funcionó perfectamente. Así que si estás en el inicio de un negocio, en la continuación de un negocio, en el crecimiento de un negocio, no importa en el área que estés, porque puede ser financiero, legal, comunicador, marketero, lo que seas, siempre tienes que entender que cuando te reúnas con una persona, cuando veas a otra persona, cuando quieras venderle algo a otra persona, que no es necesariamente tu cliente y consumidor, pues puede ser desde tu jefe, hasta puede ser un gremio, hasta puede ser un proveedor, siempre tienes que hacerlo desde la perspectiva del otro y no desde tu perspectiva. Y todo esto para construir lo que el gran Andy Stallman, que es una de las personas que yo más admiro, de verdad, es al que llaman Mr. Branding, se los súper recomiendo, tiene varios libros, está ya calentico por sacar otro libro, pero el último que está publicado, que se llama Totem, él siempre habla de allí y es un regalo que les doy de googlearlo, del que tenga la posibilidad de comprarlo y poderlo ver, y si no, pues busquen el material que él continuamente está colocando en sus redes sociales y en sus plataformas. Es una persona que agarra la idea del tótem, que es como estos juegos de Jenga, que son donde tú vas teniendo todas las distintas piezas, y ese tótem está completo y súper fortalecido si está listo sin que se caiga ninguna pieza. Y cada una de esas piezas significa algo. Cada una de esas piezas significa liderazgo, buenas comunicaciones, buena finanza, buena ética, buenas muchas cosas. No les voy a hacer spoiler alert, pero de verdad, imagínense un super Jenga que está tan fuerte como un tótem y que nada lo puede romper. Eso es exactamente lo que es una buena empresa. Y una buena empresa logra ser un tótem, como bien lo dice Andy, solo si logramos comunicar y conectar con empatía y adecuando al otro exactamente lo que ellos necesitan, no a lo que nosotros queremos imponer. Porque si no, estaríamos en un lado totalmente distinto al que queremos estar. Muchísimas gracias a todas las personas que nos escuchan, a nuestros aliados. Yo soy Ana Karina Cárdenas, consultora de negocios, especialista en reputación, y lo que más me gusta es llevarlo a cada uno de ustedes a ese lado oscuro de la comunicación, el lado que nadie te cuenta detrás de las empresas. Nos pueden conseguir en nuestras redes sociales como Ana K. Cárdenas López, nuestra página web www.anaccardenasl.com, y allí van a poder ver el resto de nuestras redes en LinkedIn, X, Threads y YouTube.